Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las herramientas más poderosas del derecho, el procedimiento ejecutivo. Para quien tiene una deuda a su favor, es, sin duda, la vía más directa para cobrar. Y para quienes estudian derecho, es un tema absolutamente fundamental para el examen de grado. Así que vamos a desglosarlo paso a paso. Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir el viaje completo de una deuda, desde que se exige hasta que se paga, por la fuerza. Empezaremos por los cimientos del juicio, luego veremos cómo arranca todo y cómo se puede defender el deudor. Después nos sumergiremos en la fase de apremio, que es la del embargo y remate, y terminaremos con esas jugadas estratégicas que pueden darle la vuelta a la tortilla. Empecemos por el principio, por las bases. A ver, ¿qué es lo que hace que este juicio sea tan rápido y tan potente? Pues la respuesta está en sus requisitos y en una estructura muy particular que vamos a ver ahora mismo. A ver, que quede claro, a diferencia de otros juicios donde se debate si existe o no una deuda, aquí partimos de una certeza. La obligación es clara, es indudable. Por eso, su objetivo no es discutir, es actuar. Su única meta es el cumplimiento forzado, la coacción legal para que se pague. Y aquí tenemos una de las claves conceptuales, una de esas preguntas de examen. Este juicio funciona, por así decirlo, a dos velocidades, en dos expedientes a la vez. Por un lado, el cuaderno ejecutivo. Ahí es donde se da la batalla legal. Se discuten las defensas del deudor y se dicta sentencia. Y por otro, el cuaderno de apremio, que es pura acción. Es donde se embarga, se tasan los bienes y se rematan para pagar. Para que el motor de este juicio se ponga en marcha, tienen que cumplirse estos 4 requisitos sí o sí, y ojo, todos a la vez. Si falla uno solo, se cae todo el chiringuito. Necesitamos un título ejecutivo, un documento que demuestre la deuda sin lugar a dudas, que la obligación ya se pueda exigir, que sea líquida o que se pueda calcular fácilmente, y, por supuesto, que la acción para cobrarla no haya prescrito. Y hablando de la prescripción, el plazo es clave, son 3 años. Pero aquí viene un detalle fundamental. El tribunal tiene la obligación de revisar esto de oficio. Es decir, que si el título tiene más de 3 años, el propio juez puede echar para atrás la demanda sin que el deudor ni siquiera tenga que abrir la boca. Bueno, ¿y qué pasa si no tenemos un título perfecto? Un título de esos que valen por sí solos. Pues para eso están las gestiones preparatorias. Sirven, por ejemplo, para citar al deudor y que reconozca su firma en un documento o que confiese que debe el dinero. Y mucho cuidado porque si se le cita y no aparece o da respuestas evasivas, la ley entiende que está reconociendo la deuda. El título se perfecciona. Pasamos a la segunda fase. Aquí es donde la cosa se pone seria. La acción judicial toma forma, se le notifica al deudor y se le pone ante una encrucijada. O paga, o se defiende, o se prepara para un embargo inminente. Esta es la secuencia de arranque, el 1, 2, 3 del juicio. Todo empieza con la demanda ejecutiva. Si está todo en orden, el tribunal dicta la orden mágica, despáchese. Y eso da lugar al mandamiento de ejecución y embargo. Este es el documento que el receptor judicial lleva en mano para hacer la diligencia clave, el requerimiento de pago. Esta frase es fundamental. El requerimiento de pago no es una simple notificación, no es un aviso. Es el acto que mete oficialmente al deudor en el juicio. A partir de ese preciso instante, o pagan el acto, o el receptor procede al embargo de sus bienes. Así de directo. Una vez que se le ha requerido de pago, el reloj empieza a correr en contra del deudor. Tiene un plazo fatal, cortísimo, de 8 días hábiles para oponerse. Y aquí está la clave de la eficacia de este juicio. No puede alegar cualquier cosa. Su defensa está limitada a una lista cerrada y exclusiva de excepciones, las que dice el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, y ni una más. Y aquí es donde el camino se bifurca. Si el deudor no dice nada, si no se opone en ese plazo, el proceso se acelera brutalmente. El propio mandamiento de embargo actúa como si fuera una sentencia definitiva y se pasa directamente a la fase de remate. En cambio, si presenta excepciones, si se defiende, entonces sí se abre la disputa legal en el cuaderno ejecutivo para ver quién tiene razón. Entramos ahora en la fase más tangible, más, digamos, palpable del juicio, el apremio. Esto es lo que pasa cuando no hay pago voluntario y el acreedor tiene que usar la fuerza del Estado para cobrar su crédito a través de los bienes del deudor. El embargo, para que nos entendamos, es la afectación jurídica de unos bienes concretos del deudor. El objetivo es simple, asegurar que al final del proceso habrá algo con lo que pagar la deuda. Y es muy importante recordar esto, el embargo no se perfecciona cuando se nota en un papel, sino con la entrega, ya sea real o simbólica, de los bienes a un depositario. Aquí tenemos una regla procesal de oro. Cuando el deudor se opone, cuando presenta sus excepciones, la ejecución forzosa, el apremio, se paraliza. Es una forma de proteger su derecho a defensa mientras se resuelve la disputa. Pero claro, la pregunta del millón y un detalle táctico importantísimo es,
¿Desde qué momento exacto se produce esa paralización? ¿Impide que se llegue a embargar o solo lo que viene después del embargo? Y la respuesta es clara. La suspensión es a partir del embargo. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que el receptor judicial puede ir y embargar los bienes igualmente. Lo que se suspende es todo lo que viene después, como la tasación o el remate. Esos pasos quedan congelados hasta que el tribunal decida sobre las excepciones del deudor. Una vez que hay una sentencia firme que dice adelante con la ejecución, se activa todo el mecanismo para convertir los bienes en dinero. Si hablamos de bienes raíces, como una casa, es obligatorio tasarlos y citar a otros posibles acreedores, como el banco que tiene la hipoteca. Y todo culmina en el remate, la subasta pública, donde los bienes se venden al mejor postor. Y llegamos a la última parte. Aquí vamos a analizar los movimientos estratégicos, casi como una partida de ajedrez, que pueden hacer las partes y cómo se gestionan los recursos contra las decisiones que se toman en este juicio tan rápido. Veamos dos jugadas tácticas clave. Por un lado, el acreedor. Si ve que el juicio ejecutivo se le complica, puede retirarse y reservarse el derecho a demandar en un juicio ordinario, que es más lento pero más amplio. Por otro lado, el deudor. Si pierde el juicio ejecutivo, puede pedir llevar la discusión de sus defensas a un juicio ordinario, pero con una condición fundamental. Le puede exigir al acreedor que preste una garantía, una caución, para asegurar que si gana el segundo juicio le devolverán el dinero. Hay que decir que el deudor no es un simple espectador pasivo mientras le embargan, tiene derechos. Por ejemplo, puede pedir que se reduzca el embargo si los bienes que le han quitado valen mucho más que la deuda, o puede solicitar que se sustituyan los bienes por dinero, lo que paraliza de inmediato el procedimiento de remate. Hablemos ahora de la apelación, porque este es un punto crítico y que suele generar confusión. La apelación del deudor contra la sentencia que le ordena pagar se concede por regla general en el solo efecto devolutivo. ¿Y esto qué significa en cristiano? Pues que la ejecución no se para. El proceso de remate puede seguir adelante mientras la Corte de Apelaciones está revisando el caso. Pero, y este es un gran pero, aquí viene el contrapeso, la salvaguarda para el deudor. Aunque la ejecución siga y los bienes se rematen, el dinero obtenido no se le puede entregar al acreedor mientras la apelación esté pendiente. La única forma de que el acreedor cobre ese dinero es si ofrece una garantía, una caución, que asegure que podrá devolverlo todo si al final el deudor gana la apelación. Y cerramos con una reflexión. Todo el diseño de este procedimiento es una tensión constante entre la eficacia que necesita el acreedor para cobrar rápido y las garantías de defensa que necesita el deudor. La pregunta al final queda abierta. ¿Consigue el sistema un equilibrio justo entre ambos? Es algo fundamental sobre lo que pensar, no solo para el examen, sino para la práctica profesional.